Estamos de regreso aquí en la segunda emisión de Noticias 360. Ayer cuando nos referimos a la elección judicial de junio próximo, retomamos lo dicho por la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, quien calificó como absurdo y narrativa perversa que se hable de posibles sanciones para los ciudadanos que participen en la elección judicial. Esto tras la declaración de la Asociación de Jueces y Magistrados sobre multas y procesos penales a las personas que participen como funcionarios de casilla. Y es que hay posturas que han resaltado la importancia de la participación social en este proceso relevante para la vida democrática de México. Por ello, agradezco la comunicación con Íñigo Cantú. Él es maestro en Derecho Fiscal, escritor y profesor de cátedra en diferentes universidades. Maestro Íñigo, muy buenas tardes. Gracias por tomar esta comunicación. Hola, Carlos. Encantado de participar aquí en tu espacio, contigo y con tu audiencia. Estoy a tus órdenes. Gracias, maestro. Y bueno, pues sin duda importante, hago referencia a lo que dijo ayer la consejera presidenta del INE, porque de repente, pues para las personas, la sociedad, escuchamos sobre la reforma judicial, vemos la parte política, pero a veces no entendemos qué tanto es importante la participación de nosotros como sociedad en un proceso como este, maestro. ¿Cómo lo podemos entender o qué lectura le damos los que no somos especialistas en derechos sobre esta reforma y la elección de junio próximo, maestro? Mira, en primer lugar, yo lo que te diría es que la participación ciudadana es fundamental en este proceso. Como bien sabes, es a favor o en contra, no importa la opinión que tenga la gente respecto a esta reforma al Poder Judicial, es una situación que ya es parte de nuestra realidad. Si bien existen algunos actos que, en mi opinión, no carecen de fundamento, este amparo resuelta la parte de la suspensión en Michoacán, y la verdad es que va a ser una situación, de hecho, que sigue su camino. Y entonces, primero coincido con la opinión de que es un absurdo pensar que la participación de la ciudadanía en un proceso democrático va a ser castigada o sancionada de alguna forma. No tiene sentido. Coincido absolutamente con lo absurdo del comentario. Ahora, ¿por qué considero que es vital? Porque estés a favor o en contra, va a haber algunos perfiles, sin duda, que en opinión de quien va a votar no sean suficientes, no cuenten con los requisitos mínimos de idoneidad. Para eso es el proceso democrático, precisamente, para que de un número, si quieres reducido, pero de un número de candidatos, puedas votar. La gente, lo primero que tiene que hacer es saber por quién va a votar. Nuestra labor, y yo te agradezco muchísimo el espacio, es dar a conocer esos perfiles. ¿Son muchos puestos? Claro que son muchos puestos. La gente, en términos generales, va a votar por 90 candidatos en promedio. Si bien son más de 1,000 puestos los que se van a poner en las boletas, lo cierto es que, candidatos, lo cierto es que van a ser 90 candidatos por circuito. Hay unos nacionales, los ministros de la Corte, los magistrados del Tribunal de Disciplina, los magistrados del Tribunal Electoral. Esos, todos los ciudadanos vamos a votar por ellos. Pero los juzgados de distrito o jueces de distrito y los magistrados de circuito, pues son, como bien lo dice su nomenclatura, pues por circuito. Hay 32 circuitos en el país y entonces la gente va a votar por eso. Oye, ¿a partir de qué momento tienes que saber? Pues cuando estén en las boletas. Ahorita vale la pena saber cómo va a estar el tema de la votación, cuándo hay que votar. 1 de junio es la fecha más importante para toda la ciudadanía, pero luego en estos 60 días de campaña, que empezarán el 1 de marzo y terminarán el 28 de mayo, la gente sí va a tener que darse a la tarea de saber por quién va a votar. Y entonces ya se hace un perfil o se hace una discriminación por quien tú creas que vale la pena. Por supuesto, el miedo de muchos es que se va a subir gente que no tenga los conocimientos necesarios o la experiencia o la honorabilidad. Ok, pues escoge otro, te van a poner a 3 o te van a poner a 2 o te van a poner una cantidad, pues para que puedas discriminar. Oye, ¿qué pasa si esos 2 no son?
pues escoge el menos malo. Y tienes una ventaja. Las nuevas normas lo que dan es, si ese que escogimos lo hace mal y no cumple con los requisitos, pues va a haber un tribunal de disciplina que va a tener las facultades para remover a ese nuevo funcionario público. Cosa que hoy con el Consejo de la Judicatura no está tan clara. Una cosa que a mí me preocupa es que con este argumento de que la reforma no nos gusta, entonces no participamos. Y me parece que es el peor de los mundos, porque claro, la mejor forma de mover a México, de cambiar a México, de hacer que México tenga un Estado de Derecho más fortalecido, sí, pues es participar. Todo aquel que además dice, oye, es que va a votar igual alguien que no tenga ni idea de temas jurídicos y en consecuencia su voto va a estar sesgado por un partido político o por un grupo de poder o por un grupo de malvados. claro, ese es el miedo. Oye, pues nuestro trabajo, y insisto en el agradecimiento a lo que haces, Carlos, es decirle a la gente, tu voto vale igual que cuando votaste por Claudia, que cuando votaste por el Congreso, que cuando votaste por tu gobernador, que cuando votaste por tu presidente municipal. Sí. ¿No? O sea, la importancia del Poder Judicial es el mismo. Te escucho. Claro, claro. Maestro Íñigo, aquí quizá lo que preocupa un poco es que si hay abstencionismo para cuando eliges a tu diputado, bueno, a presidente o presidenta, la gente no vota, no investiga quién es su diputado federal, local, quién es su senador, a veces no se sabe. Entonces, bueno, aquí se genera esta preocupación, ¿no? Y esto que dice maestro es importante. La gente tiene que informarse, creo que aún más, porque es un abanico más amplio para saber quién va a representar la justicia en México, ¿no? Sin duda, no sé si coincido con que sea más amplio, porque como te dije al final, si bien se vota por más candidatos, individualmente se vota por menos. O sea, claro, un ciudadano va a votar, como te decía, en promedio por 90 candidatos. Y pues la Cámara de Diputados tiene 500, la Cámara de Senadores 128, más nuestros 32 gobernadores y nuestros más de 600 presidentes municipales, ¿no? Entonces, entiendo tu preocupación y desde luego la comparto, porque la gente en general no le interesa tanto conocer, y además tenemos un punto adicional. En algunos casos, en las otras votaciones, hay un partido atrás del candidato y entonces quien no está seguro del candidato al menos conoce al partido al que quiere apoyar. En estas candidaturas y en este periodo de reforma al Poder Judicial, la Constitución lo que dice es no puede haber proselitismo partidista en favor de ninguno de los candidatos. Y entonces habrá que ver cómo vienen las boletas, pero presumimos que tendrán que venir en blanco y negro, ¿no? Y entonces eso va a generarle un problema adicional al votante, porque pues aunque yo coincida o no coincida con un partido, no voy a saber si ese candidato representa o no, lo cual, para efectos de la facilidad del voto, lo complica, pero para efectos de la importancia de la imparcialidad del funcionario público que estamos escogiendo es fundamental. Y entonces, ¿cuál es nuestra labor? Pues tratar de publicar los perfiles, todos los perfiles que van a jugar en este nuevo proceso electoral, tienen necesariamente que asegurarse que los votantes al menos los conozcan. O sea, ahí es donde nos tenemos que anotar. Así es. ¿No? Y es chamba de todos. Pues ahí está la labor que tenemos que tener como sociedad, involucrarnos en este proceso. Y bueno, la verdad es que el tiempo es limitado, podíamos extendernos platicando sobre esto, maestro Íñigo, pero bueno, seguramente habrá otra ocasión porque de aquí a junio pues será un tema que tendremos que estar analizando con ustedes, con los especialistas. Gracias y seguimos en contacto. Gracias, Carlos. Que tenga muy buena tarde el maestro Íñigo. Bueno, pues ahí está la situación que enfrenta nuestro país con esta reforma al Poder Judicial y bueno, lo que lleva al proceso de junio próximo en donde todos debemos estar bien informados sobre quién emitimos nuestro voto.